Hola muchachos, de vuelta en esta sesión de uso eficiente de energía. Miren, este calendario que he puesto aquí corresponde a julio del 2012. Julio del 2012. Y tendríamos aquí, fíjense que días con horario punta, solo tenemos estos que van en los llamados weekdays, días de la semana, de lunes a viernes, y es así que tendríamos 5, 10, 15, 20 y 2 más. Estos serían entonces 22 días con 2 horas punta, de manera tal que en julio tan solo tuvimos 44 horas punta. 44 horas punta. Esto corresponde entonces a horario punta. Aquí serían los días, cantidad de días donde hubo horario punta, la cantidad de horas por día, y el producto nos da entonces el total de horas punta. El total de horas, en general le voy a dejar así, horas totales del mes. De la presentación correspondiente a las tarifas, he traído este apoyo para hacer el cálculo ahora de la cantidad de horas base. Y tenemos que de lunes a viernes hay 6 horas base. Son 6 horas base. Los sábados tenemos 7 horas base. Como se aprecia aquí, miren aquí. 7 horas base. Los domingos hay muchas horas base. Tendríamos 14, 16, 18, 19 horas base. 19 horas base. 19, eso es. Y tendríamos que sábados tuvimos 4 sábados y tuvimos entonces 5 domingos. Multiplico y en lunes a viernes se acumularon 132, los sábados 28 y de los domingos 95 horas. Para tener así un total de 255 horas base. $255 base. Aquí le voy a poner base. Si el color lo vamos a poner en verde. Color verde. Punta en color rojo. Y nos faltaría el intermedio. Y para el horario intermedio, de lunes a viernes tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 horas. De lunes a viernes son 16 horas. Los sábados, el horario intermedio son 24 menos 7. 17 horas. Y el sábado tendríamos 24 menos 19. 5 horas.
de manera tal que en horario intermedio son 22 días con 16 horas. 4 días de 17 horas y 5 días de 5 horas, para un total de 445 horas en intermedio. La suma de las horas nos da 744, lo cual es correcto. Con esto entonces les he mostrado cómo calcular la cantidad de horas base, intermedio y punta. ¿Qué requerimos para eso? Pues este apoyo, requerimos de este apoyo. Es muy complicado sabérselo de memoria, no tiene ningún sentido. Necesitamos saber en qué día de la semana inició el mes. Con eso nosotros formamos ya completamente el calendario. Y hacer el recuento de la cantidad de lunes, viernes, sábados y domingos y días festivos. Si hubiera algún día festivo, pues ese se cuenta como domingo, recuerden ustedes. Y aquí inclusive debo corroborar que fueron 31 días en ese mes de julio del 2012. Pues continuando, las horas, fíjense, de cada horario, las ocupamos, entre otras cosas, para calcular el factor de carga de cada horario. Las horas. Así pues, las horas base, ya las calculamos aquí, 255. Las horas intermedia, 445. Y las horas punta, 44. Fíjense, aquí podemos calcular como un paso intermedio la demanda media, el promedio de demanda de horario base. Aquí lo hemos calculado ya, 4.629 kilovatios, copio, pego y pego. Y tenemos entonces que son demandas medias muy parecidas, y el factor de carga es la demanda media o promedio de todo el periodo de facturación entre la demanda máxima. Lo ponemos aquí como un porcentaje y tenemos que esta planta, que curiosamente también cuenta con autoabastecimiento, tiene factores de carga de 67, 63 y 67%. Algo más que podemos hacer es calcular de otra manera la demanda facturable, y a esto le llamo yo fracciones para el cálculo de demanda facturable. Debido a que la demanda máxima es la de horario base, pues aquí hay punto 15. Debido a que la demanda de horario intermedio es igual a la demanda en punta, aquí le podemos poner 0 y aquí punto 85. Y es así que la demanda facturable correspondiente a cada horario, fíjense, va a ser punto 15 por 6.923, más 0 por 6.666, más punto 85 por 5.666. Y es así que la demanda facturable, que es la suma de ellas, es 6.704,55, que nos corresponde bastante bien con los 6.705 que tenemos una vez que se ha redondeado. Le podríamos sumar, por ejemplo, a la demanda facturable de base, lo requerido para que la suma nos dé 6.705.
Entonces ocupamos punto 45 F2 más punto 45, que de manera arbitraria es la verdad. Estoy poniendo aquí en demanda facturable de base. Y es así que el importe por demanda correspondiente a horario base es 186,000. El correspondiente a horario intermedio es 0. Y el correspondiente al horario punta para esta planta va a ser 1017. Y es así que corroboramos sacando la suma, y esto nos va a dar que el importe de demanda facturable es justamente lo mismo que hemos calculado antes, 1.204.553 por 25. Y aquí lo que tenemos es entonces el importe por demanda correspondiente a cada horario. Por eso le puse ahí H. Ya tenemos el importe por demanda. Y aquí además, fíjense, tenemos además el importe por energía de cada horario. Ya podemos entonces obtener el importe por demanda y energía, los dos, de cada horario. No sé por qué cambia. Importe por demanda y energía de cada horario. Pues es simplemente la suma, esto más esto de aquí. Y ahora lo vamos a corregir. Vamos a corregir por el concepto de factor de potencia. El factor de potencia es un recargo que tenemos aquí, 0.001, 0.001. Entonces esto por 1 más el recargo que hemos calculado acá, F4 para ese recargo. Entonces eso ya le aumentó el 0.1%. A este habría que hacerle lo mismo. Le agregamos ese 1 más el recargo FP, que es esto que tenemos aquí. Y finalmente, al cargo base, también lo corregimos por 1 más el porcentaje de recargo debajo FP. Con esto, fíjense, la suma para corroborar es 5.012.864 con 37, y esa cantidad la podemos poner en negritas, número más grande. Vean ustedes cómo coincide de maravilla con el valor que hemos calculado previamente. Y todo esto, fíjense ustedes, porque ahora quiero calcular el costo unitario agregado de cada horario. Y es así que este importe, que incluye energía y demanda, lo divido entre la pura energía. Y es así que la energía base salió a 1.51, la energía intermedia a 1.19 y la energía en punta, verdaderamente para llorar, a 7 pesos la energía en punta. Sumamente cara. Sumamente cara. Y para terminar, fíjense ustedes que el costo unitario agregado global no es de ninguna manera la suma de los costos unitarios agregados previos. Para esto necesito el importe total, dividirlo entre la energía total. Y la energía total, como no la tengo calculada en ninguna celda, la podríamos poner aquí. Aquí. ¿Cuánto fue la energía total? Igual a la suma de estas. Y ahora sí, el costo unitario global de esta factura CFE es 1,1
54. Un pesito con 54 centavos. Noten ustedes cómo, aunque es poca la energía de horario, aquí pongo las energías otra vez, las energías horarias, aquí las tenemos. Es poca la energía punta, pues debido a que hace mucho dinero, pues el costo unitario agregado en punta salió verdaderamente para llorar. Y aquí tenemos 1.54. El costo unitario agregado global, que me parece que ese sí lo reporta CFE, fíjense ustedes. Aquí está, 1.54,33. A eso le llaman ellos el precio medio de venta. Y por lo general nosotros le llamamos costo unitario agregado global, 1.54. Nos debe coincidir bastante bien. Si le ponemos más cifras significativas, ahí está. Es el mismo que reporta CFE, 1.54,33. Con esto, muchachos, ya hemos visto entonces el concepto de costo unitario agregado. Para mayor detalle, pues pueden consultar el documento Power, que es un documento Word que escribí ya hace algunos años, correspondiente al concepto de costo unitario agregado. Vamos a repasarlo rápidamente. Aquí lo tenemos. Le doy control clic. Abramos este documento. Y ahí lo tienen, miren. Es un documento que escribí ya hace, hace más de 8 años, en el 2004, 12 de junio del 2004. Y que le di una revisadita por allá por enero del 2007. Entonces yo les encargo a ustedes, muchachos, que repasen este documento correspondiente a costos unitarios agregados. Y es así que vamos a proceder ahora. Estoy buscando el documento de planeación. Documento de planeación. Conoce tu tarifa. CFE recibos. Cloud. Pues me parece que cerré el documento de planeación. Vamos abriéndolo otra vez. Home pages. Allá más, uso eficiente de energía, un clic y aquí tenemos el documentito de planeación. Ahora veamos la presentación correspondiente a factor de potencia. Control, clic, abrimos. Miren, esta presentación se basa en nuestro libro de armónicas en sistemas eléctricos industriales, que escribimos Salvador Acevedo, Jesús Báez y Jorge de los Reyes. Esto me parece que fue en el 2004 que publicamos este libro. Veníamos trabajando mucho con armónicas en sistemas eléctricos industriales a lo largo de los años. Y pues llegado el momento, yo vi la oportunidad de poner todos esos artículos que habíamos escrito, todos esos documentos, en un solo documento. Y eso dio lugar a este libro de armónicas en sistemas eléctricos industriales. Y aquí está esta figura clásica, este diagrama de conexiones clásico, en el cual la impedancia de carga la estamos modelando como unas admitancias o bien sus equivalentes en forma de resistencia. Pero ese modelo queda muy bien con admitancias, porque los elementos van en paralelo.
y admitancias en paralelo. Recuerden ustedes que se suman directamente. Y tendríamos así que la corriente, este arreglo paralelo nos permite que la corriente se descomponga en una corriente que se va por resistencia color azul y es la responsable de la potencia. Y otra corriente que se va por la reactancia en color rojo y esa es la responsable de la potencia reactiva. Luego tenemos el triángulo de potencias, el triángulo de potencia complejo, con la potencia real, la parte imaginaria de la potencia compleja y la potencia compleja. Por cierto, a la magnitud le llamamos potencia aparente. Y tenemos ahí el mismo ángulo, el ángulo de impedancia, fíjense ustedes, que también es el ángulo de potencia. Y aquí tenemos este resultado bien importante de el factor de potencia, cómo corregir el factor de potencia, y el resultado importante es el valor de potencia reactiva requerida. Q sub C, la potencia capacitiva requerida para corregir el factor de potencia. Pues este es un resultado tan trillado y tan importante que esta fórmula inclusive la presentan libros de texto y manuales de fabricantes de capacitores aquí, donde tenemos por un lado el factor de potencia original y el factor de potencia objetivo o factor de potencia deseado. ¿Por qué corregir el factor de potencia? Bueno, pues porque evitamos el recargo de factor de potencia e inclusive algunas veces también podemos perseguir la bonificación por concepto de factor de potencia. Hace algunos años, hace unos 10, 12 años, algunos colegas nos comentaban que no era muy atractivo perseguir la bonificación por cuestión del factor de potencia porque la inversión se recuperaba en mucho tiempo. No era tan atractiva la bonificación como evitar la multa, evitar el recargo, muchachos. Pero resultó al paso de los años, de estos 10, 12 años, que la electricidad aumentó más que los equipos para corregir el factor de potencia. Y ahora hay situaciones en las cuales, aunque el factor de potencia ya sea bueno, que esté, por ejemplo, en punto 91, punto 92, conviene llevarlo a, digamos, punto 98, punto 99, y es atractiva la recuperación. ¿Por qué? Porque aumentó más la electricidad, la energía eléctrica, que lo que han aumentado el resto de las cosas. En general, pues, se disminuye el importe de la factura de energía eléctrica. Se recupera capacidad instalada en transformadores, alimentadores e interruptores, y esto alienta entonces corregir pegadito, así pónganlo por favor, pegadito a las cargas que consumen potencia reactiva para sacar esa ventaja de recuperar capacidad instalada. También otra de las motivaciones, otros de los objetivos al corregir el factor de potencia es la disminución de pérdidas I cuadrada R. Es que al tener un factor de potencia alto, cercano a 1, idealmente 1, pues vamos a lograr que la magnitud de la corriente disminuya. Y es así que las pérdidas I cuadrada R disminuyen. Y algo que también se logra, que esto inclusive es muy bueno con un factor de potencia ligeramente adelantado. Se aminora la caída en alimentadores y en transformadores. En general decimos, se mejora la regulación de voltaje. Regulación es voltaje con carga menos voltaje de vacío entre voltaje con carga. Y algo muy deseable pues es que esa regulación sea bien pequeñita, esa regulación de tensión. Deseamos que sea bien bajita. Adelante, adelante, sí. Y aquí continuamos. Y déjame ponerle aquí pausa. Y es así, miren, que recapitulando, resumiendo esto, tenemos que la motivación para corregir el factor de potencia es que le bajamos al importe de la factura de la compañía suministradora, se recupera capacidad instalada,
se disminuyen las pérdidas I cuadrada R. Nunca las hacemos cero, pero las disminuimos. Y se abate la caída de voltaje en alimentadores y en transformadores. Esta figura es un clásico y tomada precisamente de un clásico que es el libro de Bimban. De manera chusca yo le llamo el hombre abeja, fíjense ustedes. Así como hay hombre araña, también hay hombre abeja. Existe Batman, que es el murciélago, ¿verdad? El hombre murciélago. El hombre araña, que es Spider-Man. Y este es Bimban, el hombre abeja, que es el héroe de los ingenieros electricistas, el superhéroe. Y en esta gráfica clásica tenemos en un motor, en general en las cargas inductivas, la corriente, un 100% de corriente o 100 amperios, irían 80 amperios para la potencia real y 60 para la potencia reactiva. Inclusive un diagramita fasorial de esto lo podríamos representar así. 80 amperios con 60 amperios. Ah, pero esto los debo dibujar en atraso, disculpen ustedes. Así es que estrictamente, pues los dibujo, miren, dice trampa. Los dibujé hacia abajo, aunque comenzando desde aquí. Estos son 60 amperios. Y así tendríamos que la resultante es 100. ¿Qué pasa si esos 60 amperios los aportamos localmente? ¿Cuál es la nueva corriente? Ah, pues la nueva corriente es 80. Y tendríamos 60 de la carga, pero 60 que aporta el banco de capacitores. Y tendríamos que la resultante es igual a la corriente de potencia real, que serían tan solo 80 amperios. Pasemos ahora rápidamente al siguiente apoyo, acerca de la recuperación de capacidad de alimentadores y transformadores. Es que en el caso anterior, fíjense ustedes, la corriente era de un 100%. Si gusta, no pensemos en 100 amperios, sino 100%. Era nuestro valor inicial, 100%. Con un factor de potencia 0.8 atrasado. Pero al corregir al factor de potencia 1, la magnitud de la corriente se hace 80%, lo que libera 20% de capacidad para poder alimentar otras cargas, si así lo deseáramos. Y una manera de visualizar esa recuperación de capacidad instalada es mediante esta ecuación, ¿verdad? Potencia aparente 1, potencia aparente 2, entre la potencia aparente original, que es la potencia aparente 1, potencia entre FP1, potencia entre factor de potencia mejorado, corregido, potencia entre factor de potencia 1. Se cancelan las potencias reales y nos va a quedar que esto es 1 menos el factor de potencia original entre el factor de potencia mejorado. Ya vimos el concepto de penalización que se aplica ya en nuestra Comisión Federal de Electricidad de México. Aquí está la formulita, 3/5 que multiplica a 90 entre el factor de potencia menos 1. Y es así que el recargo puede ser muy grave, 120%, y algo bueno es que tenemos una bonificación máxima mediante esta formulita de aquí, esta ecuación, del 2,5%. Pasemos al siguiente apoyo. Esta es la gráfica de recargo o bonificación, algo muy interesante que nos hacía notar hace muchos años el ingeniero Sergio Guerrero, un buen colega del uso eficiente de energía, nos hacía notar el ingeniero Sergio Guerrero que con 10% por debajo de factor de potencia de nulo de recargo, factor de potencia de no hay recargo ni bonificación, 10% abajo tenemos que el recargo es el 7,5%, mientras que 10% arriba tendríamos que la bonificación es tan solo del 2,5%,
De otra manera, tendríamos que la pendiente aquí es 1, entonces la pendiente de este lado es 3. Sería la pendiente de este lado. La reducción de pérdidas en el alimentador, pues eso es algo evidente. La corriente resultante, al corregir el factor de potencia, nos vamos acercando a que esta corriente sea igual a la corriente de potencia real. Y si nos deshacemos de esta corriente, pues el cuadrado de la corriente es el cuadrado de la potencia real más el cuadrado de la potencia reactiva. Esto es un resultado porque ambas corrientes van precisamente a 90 grados, van en cuadratura. Al ir en cuadratura, pues se suman precisamente así. Decimos utilizando el teorema de Pitágoras, porque van a 90 grados. Y al aminorar la corriente resultante, que se aproxima con factor de potencia unitario, la corriente total o resultante es igual a la corriente de potencia real. Noten ustedes, nos deshacemos de esta parte. Y es así que podemos reducir las pérdidas. En el caso del factor de potencia original de 0.8, que lo llevamos a 1, la reducción de las pérdidas es de un 36%, algo bastante, pero bastante atractivo. Ya para terminar este día, tenemos la expresión general de la disminución de pérdidas I cuadrada R, que va a estar dada por 1 menos el cociente de los factores de potencia, este cociente elevado al cuadrado. Pues con esto, colegas del uso eficiente de energía, me despido y les mando un abrazo. Que estén bien, muchachos. Hasta luego.